Y lo que es peor, que hay personas que están sufriendo. Quizás aún en medio de la adversidad nos has hablado. Con todo y ello, te rogamos tu guía. Oramos puntualmente por hermana Milita, que su salud muy pronto esté totalmente recuperada. Nombres de todas las personas que no conocemos, pero tu iglesia está orando por ellos en este lugar, en la iglesia virtual o en cualquier parte desde donde nos escuchen. Señor, guíanos. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. No estoy seguro la razón del cronista al no dar detalles de los graves errores de Salomón. Me llama la atención cuando me aventajo a ustedes en leer el libro y descubro que no toca las debilidades, o que va, los graves pecados de Salomón. Es probable que no estaba siendo indulgente, sino más bien eso obedece al estilo literario. Él es un cronista, es alguien, no un historiador de la vida de los reyes. Eso está en el libro de los reyes, puntualmente dicho. Y probablemente por ello omite esos datos. Algunos de ustedes, temo, es primera vez que estudian el Antiguo Testamento de esta forma, sobre todo los que nacieron en la iglesia virtual. Si yo no menciono algunos errores de Salomón, creo que estaría dándoles una imagen distorsionada de la historia. Por supuesto, no nos compete en este libro profundizar en ella, pero sí es bueno, creo, que le resuma lo que la enciclopedia de la Casa Bautista Mundo Hispano resume en honor a los errores de Salomón. Esta enciclopedia dice que son 3, por supuesto, de ahí se derivan otros, pero los resume así. Número 1, la burocracia autocrática del gobierno de Salomón. Eso en simple español grita alejamiento del rey hacia su pueblo, la burocracia, y también grita el alejamiento. Eso lo convirtió en una especie de dictador. Y claro que es un grave pecado. Segundo, la idolatría repugnante resultante de su poligamia. Supongo que esto no es nuevo para nadie, pero sí para algunos. La vida sexual depravada de Salomón lo llevó a practicar la poligamia y esto le hizo perder la cordura. Como segundo grave pecado se menciona eso. Claro, no es que la enciclopedia lo registre, la enciclopedia lo desglosa. Quien lo dice es la Biblia en el primer libro de Reyes, y en el segundo. Y el tercer punto, el deterioro político. No sé cuántos años Salomón decayó en su administración como líder del pueblo de Israel. Sí sé esto. Los primeros 20 años fue un rey incomparable. Igual al corazón de su padre, amando a Dios. Pastor, ¿de dónde saca que 20
rey como líder no sabemos, pero su deterioro político fue otro de los graves pecados, tanto que eso desencadenó la guerra civil que vamos a ver después. Podemos ir a los 3 capítulos que hoy nos compete estudiar, en los cuales vamos a ver algo así como los aciertos y los desaciertos del rey. Pero sé que algunos de ustedes dirían, pero eso no es un gran desacierto en comparación a los que ya conocemos. Cierto, pero esos son los que tenemos en este libro. Así es que nuestro estudio de hoy se titula Aciertos y desaciertos del rey. Segundo de Crónicas, capítulo 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8. ¿Listos? Dice, después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, noten, 20 años edificando la casa de Dios, reedificó Salomón las ciudades de Irán, reedificó las ciudades que Irán le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Bueno, leemos hasta ahí. Cada año todos deberíamos dar cuentas al menos a 3 en 11 meses. Sin duda, todos están de acuerdo conmigo en que debemos darle cuentas a Dios. Que debemos darle cuentas a aquellos a los cuales nos debemos. Estoy hablando de nuestra esposa, nuestros hijos o con quienes trabajamos. Y no voy a quitar o reducir la expresión. Debemos dar cuentas a las personas a quienes nos debemos. Y número 3, debemos dar cuentas a nosotros mismos de lo que hicimos en esos últimos 12 meses. Eso los economistas le llaman balance. Una especie de colocar en una, valga la redundancia, balanza, nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Y concluir cuáles pesan más. No estoy diciendo que nuestros errores, discúlpenme, porfa, yo me pierdo. Estoy seguro que entenderán que nuestros desaciertos no van a compensar, o nuestros aciertos no van a compensar nuestros desaciertos. Pecado es pecado. Sin embargo, de forma retórica estoy diciendo que en esa balanza nosotros debemos decir, bueno, a pesar de mis errores, hice una que otra cosa buena. Esa es una especie de balance. Y todos deberíamos hacer eso cada 12 meses. En nuestro contexto dirán, pastor, pero ¿y cómo vamos a hacer eso ahora? La pandemia nos ha robado 6 meses. A otros menos, quizá, pero igual nos quitó 6 meses. Debo decirles esto con humildad, pero yo he contabilizado como el acierto más importante de toda mi vida estos meses de estudio y de oración. Me sentiría orgulloso si les dijera que fue por voluntad propia. Todos esos meses de estudiar mucho la Biblia, predicar todos los días, más que por iniciativa, fue por disciplina. No mía, la disciplina que el Espíritu Santo me puso al no poder usar este púlpito. Así que no estoy diciendo que yo tengo ese mérito. Solo estoy diciendo que a pesar de
no haber podido desarrollar nuestras vidas 6 meses como pudimos hacerlo, pudimos sacar algunas ganancias. Aún con todo y ello, si en los 6 meses no hicimos más que comer y dormir, porque se nota en el cuerpo de algunos, si no hicimos más que eso y nos robó 6 meses, todavía faltan 4. Y si no tuvimos ningún acierto en estos primeros meses, deberíamos comprometernos con Dios, con las personas a las que nos debemos y con nosotros mismos a esforzarnos para que estos 4 meses sean meses de aciertos. Meses en donde honremos a nuestro Señor con nuestro estilo de vida y en donde tengamos al fin del año esa balanza y podamos decir: Señor, me avergüenzo mucho de estos pecados y de las cosas que hice mal en el 2020. Pero aún con todo y ello, te agradezco porque me diste la gracia para que estos aciertos me den la satisfacción de haberte servido, de haberte honrado. ¿De qué aciertos habla, pastor? Cada quien tendrá que escribirlos. Pero empecemos por lo más importante, nuestra relación marital. Esos 3 meses de encierro total debieron haber sido para todas las parejas que amamos al Señor un periodo de reconciliación marital, pero para algunos fue un periodo de guerra. Estaban felices de que les dijeran que les tocaba salir ese día para no estar ahí. Bueno, estoy hablando de que nuestra familia está en primer lugar. Puedo mencionar otros 4, la forma en la que vamos a servir al Señor, la manera en que nos vamos a dedicar a nuestro trabajo, pero recalco, cada quien debe aplicarlo a su propia vida. Son 16 semanas más o menos que nos hacen falta. ¿Qué vamos a contabilizar al final del año de lo bueno que hicimos y de lo que no debimos hacer? Veamos la vida de Salomón, porque ella nos deja ver algunos buenos ejemplos. Vean por favor el capítulo 8, verso 11. Pero antes de leerlo, yo voy a guardar silencio y ustedes me dicen si este es un acierto o un desacierto de Salomón. No, ¿qué? No guardo silencio. Lo leo con ustedes, pero por favor vayan pensándolo y ustedes me responden eso. 8, verso 11. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Por si no lo entendieron, voy a leerlo de nuevo, pero ahora lo voy a parafrasear. Y pasó Salomón a su esposa, la hija del faraón, una de sus esposas, de la ciudad de David a otra que edificó para ella. ¿Por qué hizo otra? Porque dijo: no debe morar aquí en la casa de David, porque esas habitaciones son sagradas. Les pregunto, ¿acierto o desacierto? Levante la mano. ¿Quién habló? Desacierto. ¿Por qué desacierto? Estaba tratando de hacer bien algo malo. ¿Qué era lo malo, Franklin? Esa no podía ser su esposa. ¿Por qué? No era hebrea. Imagina, si no se hubiese casado con ninguna otra, el linaje mesiánico, ¿de dónde vendría?
¿De Egipto? ¿De los esclavizadores? ¿Cuáles eran las costumbres de los egipcios? Idólatras, blasfemas y terriblemente repugnantes. Él estaba tratando de hacer bien algo malo. No debió casarse nunca con ella. Esto no es un acierto. Si alguno de ustedes estuvo a punto de sugerir, oiga pastor, hubo sensibilidad dentro de la falta de cordura, le quedaba una pizca de sensibilidad y decidió hacer algo bueno. No, digámoslo así, dentro de la locura seguía haciendo locuras. Si sensibilidad hubiera tenido, habría dicho, esta no puede ser mi esposa. No voy a construir nada, lo que voy a hacer es regresarla a su casa. Y sé que algunos de ustedes están a punto de decirme, pero vamos, pastor, no hay que ser tan críticos. Esa era una época en donde culturalmente los reyes se casaban con princesas de otros reinos para alianzas políticas. ¿Acaso necesitaba Dios hacer alianzas políticas con alguien? ¿Acaso David las hizo? No, esto fue un grave error, esto fue un desacierto desde donde querramos verlo. Y como punto de honor para usted y para mí, si al hombre más inteligente y sabio de toda la historia, las mujeres lo perdieron, ¿qué puede pasar con simples mortales como usted y yo si no le prestamos atención a la palabra de Dios? Lo diré como el mismo Salomón lo dijo, y creo lo dijo después. Si el hierro se corroe, ¿qué pasará con los que estamos hechos de polvo? Si nos descuidamos de lo que Dios dice. Exhortación grave. Hombres y mujeres, septiembre 2020, nos faltan 4 meses. Solo hay un acierto del cual podemos vanagloriarnos, si la palabra es la mejor, al fin de diciembre. Haber trabajado duro para mejorar la relación con nuestra esposa o nuestro esposo. Cualquier otra decisión es un desacierto mayúsculo. Es intentar servir en un ministerio cuando no estoy obedeciendo al Señor. Y puedo acotar algo más. Esta es la razón por la que antes de la pandemia muchos no querían oírme. Porque cada vez que yo menciono un ejemplo como este, arremeten contra mí diciendo lo que quieren como si es mi punto de vista. Esta es palabra del Señor, no mía. Y la disciplina y la exhortación también es contra mí. Segunda cosa, capítulo 9, verso 25. 9:25. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas. Oigan, no fueron 4,000 caballos, fueron 4,000 caballerizas. ¿Cuántos caballos significa eso? No, ni idea. Para sus caballos y sus carros, 12,000 jinetes. Wow. Los cuales puso en ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Antes de que me digan si este es un acierto o un desacierto, los caballos eran ocupados para la guerra, eran ocupados en equitación, es decir, como deporte, eran ocupados como transporte, eran de personas, como también transporte de carga, eran ocupados para el comercio. Literalmente, los caballos en ese entonces era una industria que dejaba mucho dinero. Hoy día
dicha industria ha bajado en países subdesarrollados como el nuestro, o quizá aquí nunca fue una industria, pero en grandes potencias esto sigue siendo un negocio increíble, en donde un solo caballo puede llegar a costar una fortuna. Bien, en honor a esto les pregunto, ¿esto es un acierto o un desacierto en la vida del rey? Negociar con los caballos. ¿Quién habló? Es que el sol aquí no me deja ver. ¿Quién? Ah, hermano, ¿por qué desacierto? Deuteronomio capítulo 17, no lo busquen. Dice literalmente que los reyes de Israel les quedaba prohibido el acaparar caballos, oro y plata. Salomón rompió las tres a su antojo. Y si alguien está a punto de decir, pero ¿y por qué el Señor les prohibió eso? Porque ya sabemos que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Ya sabemos que si Él se dedicaba a administrar el patrimonio privado, no iba a tener un corazón para administrar el patrimonio del pueblo de Dios. Sí, pero Salomón era un hombre demasiado experto, sabio, inteligente. Es otro desacierto. Como Franklin dijo antes, no intentemos pintar bien las cosas que están mal y llamémoslas mal. Me dirá alguno ahora, creo, qué bueno, pastor, en ese punto no va a haber nada que atañe con mi vida porque yo lo único que tengo son deudas y el único burro en la familia soy yo. Así es que califico bien en este punto. Ay, quisiera creer que eso es cierto. Quisiera creer que esta crisis nos hizo ver a todos que la muerte está más cerca de lo que imaginábamos y que hayamos pensado si hemos invertido suficiente en el reino de Dios. Quisiera creer que todos esos días de cuarentena nos hicieron comprometernos a que si Dios nos daba la oportunidad, esta vez sí lo íbamos a servir con total entrega y pasión. Digo quisiera creer, pastor, ¿por qué lo duda? Quiero creerlo. Sigo queriendo creer que sí va a haber un avivamiento. Pero es que pastor lo dice con cierta displicencia o desencanto. Sí, es cierto. Tengo un poco de desencanto porque he escuchado a algunos después de la cuarentena, lejos de sus corazones, estar pensando en un avivamiento. Sus corazones están en otra ruta. Y si esa ruta abiertamente es un pecado, yo no tengo que interpretar nada. He escuchado que algunos no están animados pensando, ¿cuándo empezamos a servir y cómo? Lamentablemente, algunos sí están ocupados pensando en cómo recuperar todo lo perdido y sé que es mucho dinero para muchos. Sé que son aprietos para muchos. Pero voy a preguntarles una vez más. ¿Han invertido suficiente en el reino de Dios? Nadie dijo que porque ya podemos salir y celebrar los cultos de forma presencial, la muerte no nos puede visitar hoy, mañana o cualquier día de estos en cualesquiera de sus presentaciones. No necesitamos el coronavirus para morir. ¿Invertimos suficiente en el reino?
Estamos haciendo planes para llegar a diciembre, económicamente hablando, en buena hora, pero los hemos hecho espiritualmente hablando. Y si la respuesta es no, note dónde está su corazón. Versículo 3, capítulo 8. Tienen que leer en casa el 7, el 8 y el 9. Yo estoy yendo en uno y otro para tratar de ordenar en un solo sermón la idea. Los que voy a mencionar, ya que solo me quedan 5 minutos, son todos aciertos y voy a correr. Capítulo 8, verso 3. Después vino Salomón a Hamat de Soba y ¿qué cosa? La tomó. Los estudiosos dicen que esta es la única campaña militar registrada que abiertamente la Biblia publica. Y yo no estaría del todo seguro que es una campaña militar, porque no parece que hubo mayor resistencia. Pero como sea, está mostrando que mientras él fue un hombre temeroso de Dios, no necesitaba la fuerza para conquistar. Prueba de ello, van a leer más adelante como otro acierto, la justicia social. Dice que a todos los reinos vecinos los volvió tributarios, pero no eran tributarios que odiaban al rey. Eran tributarios en común acuerdo. Usted nos protege, usted no nos lastima, nos deja ejercer nuestros gobiernos, le pagamos una especie de impuesto de guerra y vivimos en paz. No solo vivían en paz, realmente hubo justicia social, mientras se mantuvo temiendo a Dios. No vemos naciones queriendo iniciar una rebelión. Eso fue después, y ni siquiera naciones en su mismo país. Él ya había arruinado todo cuando le dio la espalda a Dios. Tercero, van a encontrar su grandeza, pero no vayan a pensar que yo me estoy refiriendo a la grandeza material. Son millones de dólares en oro. La enciclopedia ELA, otro de mis referentes, ha sacado de forma curiosa el cálculo de cuánto dinero en dólares tenía Salomón. Millones de millones, exagerado. Ni siquiera se los menciono porque yo no dejo de decir, no sé cómo se escribe eso. Pero no era esa la grandeza de Salomón. La grandeza de Salomón está en el versículo 8 del capítulo 8. Véanlo conmigo. En el capítulo 9, versículo 8. La reina de Saba. 9:8. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti, para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Paren, correré con esto. Saba se cree es en el sur de África. Los más acuciosos insisten en que se trata de Etiopía y que de allí, Candace y algo así, y que de allí vino esta reina. Se cree que vino de allí porque esa región es linaje semítico, así es que algún lazo existía con Israel. Esta reina, cuando lean en casa todo el detalle, viajó hasta Jerusalén y le dijo a Salomón: vine hasta aquí porque había escuchado de tu fama y de tu sabiduría, y quise escucharlo y verlo personalmente, pero debo decir que todo lo que escuché
es poco en comparación a lo que estoy oyendo y estoy viendo. Me doy cuenta que hasta tus sirvientes se visten y viven mejor que los reyes de otras naciones. Me doy cuenta de tu sabiduría y de tu justicia. Sobre todo, dijo ella, me doy cuenta de tu Dios, que Él te puso te puso como rey sobre su pueblo para que lo gobernaras de la forma en que lo está haciendo. Si van más abajo y con tiempo descubrirán que todo apunta a que esta mujer creyó en la fe del Dios de Salomón. Es una convertida y hay un evento misionero. Pero si ella, que era una mujer desde tan lejos del sur de África, llegara hasta Jerusalén y podían ver la gloria de Dios a través de la justicia social que reinó en ese momento, imaginen todas las naciones vecinas, podían ver la gloria de Dios a través del gobierno de Salomón. Esto es un grito para la iglesia de Cristo hoy día. Las personas que viven frente a nuestra casa, las personas que trabajan con nosotros en esa oficina o en ese taller, deberían ver la gloria del Señor a través de nuestro estilo de vida. No estoy hablando de grandeza material, estoy hablando de grandeza espiritual. Esas personas deberían ansiar nuestra fe. Ellos deberían en estos días envidiarnos y decir, quisiera tener la fe de ellos. Quisiera sentirme fortalecido como ellos se sienten fortalecidos. Pero hay que preguntarnos, ¿eso es lo que nuestra vida proyecta? ¿Ese es nuestro testimonio? ¿O estamos muy distantes de eso? La próxima semana que arrancamos abriendo puertas para todos, ¿habrá inconversos viniendo invitados por nosotros? Porque les hemos testificado de nuestra fe. Hemos sido el testimonio, hemos sido esa luz que se pone sobre un sitio alto para que otros puedan ser iluminados. Si no lo hemos sido, faltan 4 meses. En diciembre es un momento en que podemos decir, fue un año terrible. O podemos decir, a pesar de la pandemia, es un año hermoso para la gloria de Dios. Depende de cada quien. Oremos. Señor, gracias por ministrar nuestras vidas. Perdón por todos los desaciertos en que ya hemos estado. Y porque algunos, estos primeros 8 meses, no tenemos nada de lo que llevarte como ofrenda. Pero te agradezco la exhortación porque me faltan 4 meses y hoy es un buen día para comprometerme y reiniciar. Padre, te suplico tu gracia y la unción de tu Espíritu. Que haya un avivamiento en nuestra congregación, Señor. Levanta hombres y mujeres apasionados por el ministerio. Que esa cercanía con la muerte nos haya hecho y provocado un despertar espiritual como nunca antes. Que aún con todas las restricciones
podamos tener un tiempo que al final del año podamos decirte, ofrendamos esto, Señor, por favor, recíbelo como un servicio humilde, pero que te honra. Y Padre, si hay personas sin Jesús, te ruego toque sus corazones. Para quienes nos siguen a través de internet, si nunca antes usted recibió a Jesús, abra su corazón a Él, una oración sencilla, discreta, pero con fe. Y siga después de mí, Señor, te recibo como mi único y personal Salvador. Creo que eres Dios, que resucitaste al tercer día y que algún día resucitaré contigo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. La iglesia virtual, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos vemos mañana. El club de lectura no para nada. Y los que estamos de los líderes pasamos al parqueo. Hay una especie de anfiteatro con sillas blancas. Podés desconectarnos ya, Dani.